Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Aplicaciones para OS X de la revista Mac Today. En este nuevo episodio vamos a ver una aplicación llamada Tonality. Tonality tiene dos versiones, la versión normal y la versión Pro. La diferencia de precio es sustancial, una vale 25 euros y otra vale 50. Personalmente creo que el precio es excesivo, pero sí que es verdad que es una aplicación muy interesante y prácticamente profesional. Esta aplicación lo que nos va a permitir es realizar y aplicar filtros sobre nuestras fotografías. Desde la moda de Instagram, pues realmente ha habido muchas aplicaciones que han trabajado esos filtros, tanto en el móvil, pues como en la misma cámara, es decir, hay cámaras que nos permiten realizar esos filtros automáticamente, pero mucha gente, entre las que me incluyo, prefiere, en caso de tener que aplicar algún filtro de esos, pues aplicarlo mediante una aplicación al ordenador donde la voy a poder gestionar un poquito mejor. Pues Tonality es una aplicación que nos va a permitir hacer eso de un modo muy interesante, pero solo trabaja, solo no es la palabra exacta, hay algún filtro que tiene algo de color, pero básicamente Tonality Pro está pensado para fotos en blanco y negro. De hecho, nosotros cuando arrastramos una foto a Tonality Pro directamente nos la convierte a escala de grises. Bien, vamos directamente a abrir Tonality Pro. La abrimos y en este caso tenemos aquí una foto que bajé de internet, la voy a arrastrar y directamente me la abre, y si os fijáis me la abre en blanco y negro. Vamos a ver la pantalla completa. Tenemos la interfaz de Tonality Pro. Probablemente no salga de este modo. Probablemente a mí el que me salió al principio estaba aquí. Me saldría con estos filtros. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona Tonality Pro. La parte principal, lógicamente, es la fotografía, el visor de fotografías. Arriba tenemos una barra de herramientas, a la derecha tenemos una barra de ajustes y abajo tenemos una barra en la cual vamos a poder definir cuál de dentro de estos ajustes queremos seleccionar. Por ejemplo, en este caso por defecto a mí me venía en el de emulación de película y me aparecen pues varios nombres de película. Película AGFA Pro 100, Pro 1600, etc. Fuji, etc. Entonces cuando yo hago clic sobre cualquiera de estas, por ejemplo esta, me ajusta la imagen automáticamente con esos valores. También tengo un deslizador que me va a permitir ajustar en mayor o menor manera esos valores. Y además tengo ajustes manuales que me van a permitir tanto reajustar una imagen a la cual hayamos aplicado un filtro, como crear un filtro y ajustar una imagen manualmente, digamos. Yo ahora, por ejemplo, pues podría cambiar el tinte. O podría, por ejemplo, cambiar el glow. Vale. Yo eso lo podría crear como un nuevo preset. Vamos a ver cómo crear un nuevo preset. Para volver a la original tenemos este botón de reset. De ese modo resetea todos los filtros y todos los ajustes que le hayamos hecho. Si os fijáis arriba nos tenemos un histograma que nos va a permitir ver cómo está ajustada esa imagen. Vale. En la barra de herramientas tenemos el menú de abrir, el menú de exportar, un menú de ajustar esa fotografía. Si os fijáis tenemos las guías de la regla de los tercios y el ratio dorado. El ratio dorado yo la verdad es que no lo conozco mucho, yo conozco la regla de los tercios y según esa regla de los tercios podríamos situar la imagen. Bien, después también tenemos este menú de navegación. Este menú de navegación, al igual que en otras aplicaciones de fotografía, nos va a permitir aplicar un zoom amplio a la imagen y sin perdernos de dónde estamos dentro de la imagen. Por ejemplo, si yo ampliase aquí, pues igual no sabría exactamente en qué parte de la imagen estoy. Con este menú de navegación me permite situarlo donde yo quiero. Por ejemplo, quiero ajustar esta parte de abajo, que es la parte más oscura. Si quisiera ajustar esta parte, pues podría hacerlo de este modo. Bueno, de este modo lo que haríamos sería visualizarlo. Ahora, mediante una máscara, podríamos ajustar solo esa parte. Ya veremos lo de las máscaras. Aquí tenemos un menú de ajuste, en este caso al 100%. Podemos hacer zoom, reducir el zoom y ajustar a la ventana. Estos ajustes de zoom más o zoom menos también se controlan mediante el atajo de teclado command más y command menos. Tenemos un botón que nos va a permitir visualizar la imagen original, en este caso no tiene ningún cambio. Manteniéndolo pulsado nos mostraría la original. Vamos a ver, por ejemplo, ajustamos aquí. Si yo le doy me muestra la original y si le suelto me muestra la modificada. Y tiene otra opción para mí más interesante que es la de la pantalla duplicada, es decir, me permite ver el antes y el después de los filtros. Me permite verlos de modo horizontal o, si le doy a este botón, de modo vertical. Dependiendo de la foto, en este caso por ejemplo se vería mejor en modo vertical.
Desactivamos esta opción y vamos a resetear el filtro. Tenemos la opción de ocultar el histograma si no nos interesa, y dentro de cada una de esos ajustes tenemos un botón que nos va a permitir minimizarlo, digamos, para solo utilizar los que nosotros queramos y que no nos ocupe toda la pantalla. En principio no vamos a hacer ajustes manuales porque básicamente sería sobre un programa de edición fotográfica un poquito más avanzado. Podríamos ajustarlos pues directamente deslizando, pero para eso tendríais que saber un poquito lo que hacéis. Y si sabéis lo que hacéis, no hace falta que os lo explique. Entonces, vamos a resetear de nuevo y nos vamos a los presets. Estos presets, si yo le doy al botón de ese preset en concreto, me aparecen varios tipos de presets. Dentro de esos me aparecen favoritos y menú de usuario, es decir, y los creados por mí. Yo dentro de mis favoritos, por ejemplo, voy a irme al Dramatic. Y dentro de Dramatic, con esta fotografía, pues imaginaos que a mí me gusta este Dramatic Dark. Lo selecciono, podría ajustarlo, darle un poquito menos de intensidad. Incluso podría hacer ajustes, como ya vimos, con el menú de ajustes. Incluso podría hacer ajustes manuales, como ya vimos. Y yo puedo marcar este ajuste como favorito. Debajo de la imagen me aparece el nombre y al lado una estrella. Si hago clic en esa estrella, cuando yo me voy aquí a mis favoritos, me aparecen estos ajustes que yo he marcado como favoritos. Entonces yo podría incluso ajustarlos desde aquí. Vale. Bien, si yo quiero crear un preset personalizado, lo que tengo que hacer es, primero, puedo hacerlo aplicando un ajuste, por ejemplo este, o bien directamente realizando los ajustes sobre la propia imagen. Imaginaros que yo voy a ampliar la exposición, voy a aumentar el contraste de esa fotografía, voy a reducir las luces, reducir los mediotonos y aumentar las sombras y reducir las sombras. Vale. No he hecho casi nada, pero, por ejemplo, el viñeteado, vamos a aumentar un viñeteado a esta fotografía. Vale, lo hacemos así. Si yo quiero guardar estos ajustes como un preset, directamente una vez aplicados le doy a crear. Al darle a guardar me sale una opción para ponerle un nombre. Le pongo prueba, por ejemplo, y le doy a añadir. Vale, entonces dentro de mis ajustes de usuario me va a salir este de prueba. Voy a darle a reset. Desactivo todos los ajustes y yo ahora le doy al botón de prueba y me va a ajustar esa fotografía como yo la había creado. Tanto esta fotografía como todas las que nosotros queramos aplicarle este efecto. Entonces, de ese modo podemos aplicar un efecto muy rápidamente y muy personalizado, como veis. Bien, otra opción muy interesante son las capas y los filtros. Nosotros en este menú de capas podemos añadir una nueva capa y ahora, por ejemplo, imaginaos que yo quiero aplicar un filtro al iceberg y otro filtro al mar, por ejemplo. Vamos a crear esta capa para el iceberg y vamos a crear otra capa para el mar. Seleccionamos la capa del iceberg y ahora me voy con el botón pincel a pintar este iceberg. Por ejemplo, vamos a pintarlo. En principio para mí es un fallo que no se ve visualmente en la imagen que lo estoy pintando. Es decir, podría aparecer pues una marca roja, por ejemplo, como aparece en aplicaciones de edición fotográfica. Voy a hacer clics, estoy haciendo clic y arrastrando por toda esta zona de arriba y ahora voy por abajo. Si os fijáis en la máscara, en la capa, me aparece qué es lo que estoy pintando. Vale, daros cuenta que el pincel está puesto como un pincel suave para que no haya bordes muy marcados. Tenemos un tamaño de pincel, una opacidad y una suavidad, una dureza. Vale, una vez que yo he creado esta máscara, lo que voy a hacer es irme a filtros y dentro de filtros voy a seleccionar este de Dramatic, por ejemplo. Y vamos a seleccionar este. Si os fijáis, solo nos aplica ese filtro dentro de esa máscara. Por ejemplo, vamos a seleccionar uno que se vea mejor, este. Solo nos lo aplica sobre esa máscara. Entonces, en principio vamos a darle a reset. Vale, y vamos a seleccionar este de Dramatic Dark. Vale, nos lo aplica aquí. No queda muy bien en el cielo, pero bueno, no pasa nada ahora mismo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta segunda capa para el mar. Seleccionamos el pincel, lo tenemos seleccionado ya y pintamos el mar. Pues por ejemplo, ahora que lo tenemos pintado más o menos, podemos aplicar otro filtro. Filtro, vamos a seleccionar de Outdoor y seleccionamos este.
Bien, si os fijáis, nos ha cambiado la tonalidad de ese mar, pero nos ha conservado la del iceberg. Bueno, en este caso no nos ha conservado mucho aquí por abajo porque seguramente a la hora de pintar pues no lo he pintado bien, o la capa de arriba no está bien pintada. Bien, entonces de ese modo podríamos aplicar esas capas. Yo, por ejemplo, aquí podría aumentar la opacidad de una capa, reducirla, para cambiar esos ajustes, para, digamos, de dejarlos de un modo un poquito menos intenso, si nos hemos pasado de intensidad. Así, por ejemplo, y podríamos crear otra capa, pues por ejemplo, para el cielo. Bien, entonces, nos podría quedar así. En este caso, ya os digo, está mal hecho por el cielo y por el mar también, por aquí abajo. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa que no había visto antes. Tenemos un botón de Show, que en este botón de Show, cuando yo tengo seleccionado una capa, una máscara, perdón, si le doy a Show, me muestra qué es lo que he seleccionado. Y en este caso, por eso me salía la parte del iceberg azulada también. Para eso voy a seleccionar el botón de goma, a seleccionar un tamaño más pequeño, por ejemplo 100, por ahí. Y vamos a borrar esta parte. Vale, desactivamos el botón de Show y ya nos queda mejor ajustada. Pues exactamente lo mismo podríamos hacer con la capa de arriba. Le damos al botón de Show y nos muestra qué es lo que tiene seleccionado. En este caso vamos igual a borrar la parte del mar. Lógicamente lo estoy haciendo en tamaño grande, pero podríamos ajustarlo mejor haciendo zoom sobre la imagen, por ejemplo, ¿vale? Y voy a sacar un poquito del cielo también para que no se nos muestre tan oscuro por allí. Bueno, en este caso lo estoy haciendo rápido, por eso tampoco me estoy fijando demasiado, pero es básicamente para que veáis que se puede ajustar de un modo bastante sencillo. Y separadamente todas las capas. Vale. Entonces, ahora desactivo el botón de Show y me queda un poquito mejor. Bueno, esta parte se me olvidó todavía. Podemos borrarla. Vale. Entonces nos quedaría el ajuste de mejor modo. Vamos a ponerle al 100% en este caso a ambos. Y así nos quedaría, si os fijáis, en 3 tonalidades distintas, tanto el cielo como el mar, como el iceberg. Bien, además, el Tonality Pro nos vale como plugin para Lightroom y Photoshop, por ejemplo. A la hora de exportar también nos va a permitir abrirlo en determinadas aplicaciones que tengamos instaladas, por ejemplo, Aperture, Lightroom, etc. Y nos permite, lógicamente, compartirlo en las redes sociales y exportar a una imagen. Pues bien, hasta aquí ha llegado esta revisión de Tonality Pro. Como os decía anteriormente, me parece que tiene un precio un poquito elevado, pero sí que es una aplicación sumamente interesante para editar y retocar nuestras fotografías. Así que bueno, como siempre, me despido deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.